Hola, soy Marianela Bruno Polero, oficial jurídico de la Secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENUDMI. Para quienes no estén familiarizados con la CENUDMI, este es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Durante más de 50 años, la CENUDMI ha trabajado para armonizar y modernizar las normas de la actividad comercial privada internacional. Hoy hablaremos de los textos de la CENUDMI sobre transparencia en el contexto de arbitraje inversionista-estados basados en tratados y el archivo de información pública creado en virtud de los mismos. Estos textos y el archivo constituyen conjuntamente las normas de transparencia de la CENUDMI. No es casualidad que el tema elegido sea las normas de transparencia de la CENUDMI. El año 2024, este año, marca el 10º aniversario de la adopción de las normas de transparencia de la CENUDMI. En mi presentación hablaré de cuándo, por qué y cómo se desarrollan las normas de transparencia de la CENUDMI, así como de su contenido. Esta presentación se encuentra disponible en todos los idiomas de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La solución de controversias en materia de inversiones es una nueva área de trabajo de la CENUDMI si se compara con la solución de controversias comerciales, en particular el arbitraje comercial. Este último, el arbitraje comercial, ha sido un área de trabajo de la CENUDMI desde hace mucho tiempo, desde su establecimiento en 1966. En esta diapositiva pueden verse los principales textos de la CENUDMI aprobados hasta la fecha en el ámbito del arbitraje comercial internacional. Esta no es una lista exhaustiva de todos los textos. Entre ellos se encuentran los reglamentos de arbitraje en sus versiones de 1976, 2010, 2013 y 2021, la ley modelo de 1985 sobre arbitraje comercial internacional, que fue modificada en el 2006, y el reglamento y la Convención de las Naciones Unidas sobre la transparencia en el arbitraje entre inversores y estados basados en tratados, que se ha puesto en negrita en esta diapositiva. El reglamento y la Convención sobre transparencia son los textos de las normas de transparencia de la CENUDMI que mencioné en la introducción de esta presentación. Asimismo, en la primera fila de esta lista se encuentra la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, en resumen, la Convención de Nueva York. Esta convención se adoptó en 1958, antes del establecimiento de la CENUDMI, y es la base de su labor legislativa en el ámbito del arbitraje comercial internacional. Las normas de transparencia de la CENUDMI se componen de 3 elementos. El primer elemento es el reglamento de la CENUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado. El reglamento comprende un conjunto de normas procesales que garantiza la publicación de documentos, el acceso de terceras personas a los arbitrajes entre inversionistas y estados entablados en el marco de un tratado. El segundo componente es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado, conocida como la Convención de Mauricio sobre la Transparencia. La Convención es un instrumento multilateral a través del cual las partes en la presente Convención consienten en aplicar el Reglamento sobre la Transparencia, acuerdos de inversión celebrados antes del 1 de abril del 2014. La Convención de Mauricio sobre la Transparencia entró en vigor el 18 de octubre de 2017. El tercer componente es el archivo de la información publicada establecido conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la Transparencia. De acuerdo a la resolución de la Asamblea General número 68-106 de fecha 12 de diciembre de 2013,
La Secretaría de la CENUNMI, en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, cumple el rol de archivo de la información publicada conforme al reglamento. Esta función de archivo se complementa con la función de registro al publicarse información en los casos en que se aplica el reglamento sobre la transparencia, modificado o no por las partes, pero la Secretaría no funciona como archivo, o también aquellos casos en que el tribunal arbitral o las partes acuerdan la cuestión de transparencia. Una de las preguntas importantes a responder es por qué se requieren disposiciones adicionales en el arbitraje de controversias sobre inversiones realizados sobre la base de dichos tratados. Ello se debe a la naturaleza especial de tales controversias. La especificidad del arbitraje inversor-Estado emana de las partes implicadas, un Estado y un inversor, así como del hecho de que el objeto de la controversia afecta al interés público. En el marco de este tipo de litigios, un inversor puede demandar a un Estado anfitrión por incumplimiento de sus obligaciones consagradas en un instrumento jurídico, por ejemplo, si hablamos de un tratado bilateral de inversión o un tratado multilateral de inversión. Los litigios en materia de inversión siempre afectan a los intereses públicos. Están directamente relacionados con la política de inversión del Estado, en particular para atraer inversiones extranjeras como medio de garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo y el crecimiento económico. Además de las cuestiones generales de política de desarrollo y clima de inversión, estos litigios suelen afectar a legislaciones específicas, como por ejemplo relacionados al medio ambiente, a la sanidad y a los recursos naturales. Además de ello, los intereses de determinados grupos de personas o zonas en las que se han realizado o se estén realizando proyectos de inversión pueden verse directa o indirectamente afectados por dichas controversias. Hablamos aquí, por ejemplo, de los derechos e intereses de los propietarios o usuarios de tierras u otros bienes implicados en proyectos de inversión, los derechos e intereses de los usuarios de servicio, como la electricidad y el gas, suministrados o financiados por el inversor. El público en general o dichas personas afectadas pueden estar interesadas en recibir información oportuna sobre la existencia de dicha controversia. Las alegaciones de infracciones u otras cuestiones jurídicas derivadas de la controversia, o los argumentos presentados por las partes de la demanda, el contenido de las órdenes procesales o provisiones, el laudo final, con el fin de poder proteger sus derechos e intereses de manera oportuna. Mientras tanto, las disputas sobre inversión suelen afectar a los intereses de los contribuyentes del demandado en la disputa. No es ningún secreto que el arbitraje cuesta dinero. Además de los costos de representación del Estado en el arbitraje, el laudo arbitral puede dar lugar a la necesidad de pagar daños y perjuicios o una indemnización al inversor si el tribunal arbitral considera responsable al demandado. Es por esto que la falta de transparencia en la resolución de estos litigios se percibe como contraria a los principios fundamentales de buena gobernanza y derechos humanos en los que se basa las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sesión plenaria celebrada el 16 de diciembre del 2013, reconoció la necesidad de disposiciones sobre transparencia en la solución de esas controversias entre inversores y estados basados en tratados para tener en cuenta el interés público que entrañan esos arbitrajes. En el periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 2, Solución de Controversia, al que hace referencia esta diapositiva, se observó el contexto normativo en el que se planteaba la cuestión de la transparencia en los arbitrajes entablados en el marco de un tratado entre inversionistas y un Estado. Y se opinó que el debate sobre la necesidad de garantizar la transparencia en esos arbitrajes debería abordarse en el contexto de la inversión directa extranjera.
utilizada esta como un instrumento para fomentar el crecimiento sostenible a largo plazo en los países en desarrollo. En esta sesión se sostuvo, entre otras cosas, que la inversión extranjera directa contribuía al desarrollo de la capacidad productiva y a mejorar la infraestructura de los países, a promover el acceso a servicios esenciales como el agua, la educación y la atención sanitaria, e inclusive para las personas sin recursos y marginadas, y también podía tener efectos secundarios al incrementar la demanda y alentar la actividad empresarial nacional. Se argumentó que ello podía a su vez propiciar un aumento del empleo y de la demanda en el país y en última instancia un crecimiento económico estable. La reforma de transparencia fue realizada en dos etapas. En la primera etapa, en el 2008, la Comisión consideró una propuesta para aumentar la transparencia en arbitrajes inversionistas estados, tomando en consideración los intereses del público, que con frecuencia están en juego en esta clase de arbitraje, y convino que este tema merecía ser examinado en el futuro, por lo que debía tratarse con prioridad inmediata después de que se concluyera la revisión del reglamento de arbitraje de la CENUNMI, por lo que esta primera etapa comenzó en el 2010. Con miras a facilitar este examen en un futuro periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 2, la Comisión le pidió a la Secretaría que, en la medida que los recursos lo permitieran, emprendiera una investigación preliminar con objeto de recopilar información sobre la práctica actual en este campo. De esta forma, la Comisión instó a los Estados miembros a que proporcionaran a la Secretaría amplia información acerca de la práctica seguida en los procedimientos de arbitrajes entre inversionistas y Estados. Además, se pidió que al designar las delegaciones que habrían de participar en los periodos de sesiones del grupo de trabajo en estas dos etapas, los Estados miembros y observadores procuraran seleccionar a su personal pericial más competente en materia de procedimientos de arbitraje entre inversionistas y Estados, sustanciados en el marco de un tratado, así como en cuestiones de derecho de los tratados. Esta primera etapa culminó en el 2013, cuando el grupo de trabajo presenta a la Comisión el reglamento sobre la transparencia en los arbitrajes inversionistas estados en el marco de un tratado, y la Comisión la aprueba. Además, se aprobó incorporar un nuevo artículo, un artículo 1, párrafo 4, en el reglamento de arbitraje revisado en el 2010, por el cual se inserta el reglamento sobre la transparencia en el reglamento de arbitraje. La segunda etapa comenzó en el 2013, cuando la Comisión examinó los instrumentos relativos a la aplicabilidad del reglamento sobre la transparencia y los tratados ya existentes en este tema. En aquel entonces este tema revestía una gran interés, habida cuenta de los numerosos tratados de inversión que ya habían sido concluidos. De esta forma, en el 2013, la Comisión confirió al Grupo de Trabajo 2 la tarea de preparar una convención relativa a la aplicación de los tratados existentes del Reglamento sobre la Transparencia. Teniendo en cuenta que el propósito de la Convención era dar a los estados que deseaban que el reglamento fuera aplicable a sus tratados existentes un mecanismo con ese fin, sin crear ninguna expectativa en el sentido que otros estados utilizarían el mecanismo ofrecido por la Convención. Esta etapa culminó en el 2014, cuando el grupo de trabajo presentó a la Comisión el texto finalizado de la Convención y la Convención lo aprueba. Antes de la adopción del reglamento sobre la transparencia, la publicación del laudo se podría hacer, pero se debía de cumplir una serie de condiciones establecidas en el artículo 34 del reglamento revisado en el 2010.
aunque esto no incluía la publicación de documentación relacionada con el procedimiento arbitral. Los reglamentos, es importante también mencionar que los reglamentos de la CNUMI se han estado utilizando ampliamente en la solución de controversias comerciales internacionales y también en la solución de controversias entre inversionistas y estados en el marco de un tratado. Sin embargo, en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado, se ha reconocido también por la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de tener en cuenta el interés público al que afectan arbitrajes de esta índole. De esta forma, el reglamento sobre la transparencia contribuye al establecimiento de un marco armonizado para resolver de forma equitativa y eficiente las controversias internacionales en materia de inversión y para aumentar la transparencia, la rendición de cuenta y promover la buena gobernanza. Pasemos ahora al contenido del reglamento sobre la transparencia. El reglamento es un conjunto de normas procesales que dispone una serie de reglas sobre la transparencia en los procedimientos arbitrales, que se pueden aplicar solas o conjuntamente con cualquier reglamento de arbitraje, no necesariamente el reglamento de arbitraje de la CNUMI, pero en caso de conflictos entre el reglamento de transparencia y el reglamento de arbitraje aplicable, prevalecerá el reglamento sobre la transparencia. El reglamento sobre la transparencia entró en vigor el 1 de abril del 2014. Y además de eso, en el 2003 se agregó un nuevo artículo al reglamento de arbitraje, que es el artículo 1, inciso 4, por medio del cual el reglamento sobre la transparencia se inserta en el reglamento de arbitraje de la CNUMI del 2013. A lo largo de la presentación veremos su contenido y también todas las excepciones que en este se prevé para proteger la información confidencial y protegida, para permitir la protección de la integridad del proceso, así como en el caso de que sea necesario proteger la obtención o la aportación de pruebas, que se dé lugar a la intimidación de testigos, abogados de las partes contendientes o miembros de la seguridad del tribunal arbitral, y también garantizar la seguridad jurídica en caso de conflicto, por lo que van a encontrar también normas de conflicto en el caso que se aplique el reglamento sobre la transparencia conjuntamente con disposiciones del tratado. Por ejemplo, en este caso prevalecerá el tratado. También vamos a ver que en el contenido del reglamento se establece un texto equilibrado que tiene en cuenta el interés público en este tipo de arbitrajes, pero también el interés de las partes contendientes en una resolución justa y eficaz de la controversia. Algunos conceptos generales que es importante tener en cuenta. Como lo habíamos expresado desde el inicio de esta presentación, el reglamento sobre la transparencia armoniza el procedimiento para incrementar la transparencia en el procedimiento arbitral, reflejando de esta forma las mejores prácticas en esta área. Los principales conceptos que son los ejes de este reglamento es la obligación de las partes litigantes de no apartarse del reglamento, ni mediante un acuerdo, ni de ninguna otra forma, a menos que en el tratado se lo permita. También está esta obligación de fomentar la transparencia y mantener suficiente flexibilidad para las partes sin disputas, sin crear demoras, aumentar costos o causar perjuicios indebidos. También el reglamento tiene en cuenta que cualquier limitación en la transparencia no debería ir en contra de su propósito mismo en materia de buena gobernanza. Es importante tener en cuenta que en el reglamento se dispone a una mayor apertura de los procedimientos arbitrales y un aumento de la participación en los procedimientos arbitrales por parte de terceros, es decir, partes que no son las partes litigantes. Todo ello conduce a una mayor transparencia.
¿Cómo se logra una mayor apertura de los procedimientos arbitrales? Se logra mediante la publicación de información al inicio de los procedimientos arbitrales y una vez que está constituido el tribunal arbitral, la publicación de documentos y la celebración de audiencias que son generalmente abiertas. También se aumenta la participación eh, de terceras partes en los procedimientos arbitrales, ampliándose el número de personas que pueden presentar escritos al tribunal arbitral. Se trata de escritos presentados por terceros o presentaciones realizadas por una parte no contendiente ante el tratado. El reglamento ofrece suficiente flexibilidad en función de las circunstancias de cada caso, tanto para el tribunal arbitral como para las partes litigantes. Ello es para evitar retrasos, mayores costos y cargas indebidas en el procedimiento arbitral. En particular, el tribunal arbitral tiene la autoridad discrecional, por ejemplo, de tomar las medidas apropiadas para restringir o retrasar la publicación de información cuando dicha publicación pueda poner en peligro la integridad del proceso arbitral. Además de dicha facultad discrecional, conforme al artículo 1.3b, el tribunal arbitral está facultado para adaptar los requisitos de cualquier disposición específica del reglamento a las circunstancias particulares del caso, previa consulta con las partes contendientes, si dicha adaptación es necesaria para la conducción del arbitraje. Ante cualquier conducta, medida u otra acción que tenga el efecto de menoscabar por completo los objetivos de transparencia del presente reglamento, el tribunal arbitral se asegura de que prevalezcan dichos objetivos. El aumento de mayor información acerca de los arbitrajes se hace básicamente sobre la publicación de documentos. Antes del inicio del procedimiento arbitral, se publica información relacionada al nombre de las partes litigantes, al sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la demanda. En esta diapositiva encontrarán una lista de los documentos que se ponen a disposición del público una vez constituido el tribunal arbitral. Como verán, se trata de una larga lista de documentos, incluido en estos la notificación de arbitraje, las respuestas, los escritos de demanda, el escrito de contestación, toda otra declaración o comunicación escrita de cualquiera de las partes litigantes, una lista de todas las pruebas, no se requiere las pruebas mismas, todo escrito presentado por partes en el tratado que no sean litigantes y terceros, la transcripción de las audiencias, si éstas se encuentran disponibles, las órdenes procesales, decisiones y laudos del tribunal arbitral. Como podrán ver, también hay otra serie de documentos que se van a publicar si así lo pide cualquier persona al tribunal arbitral. En este caso se trata de los informes de los peritos y las declaraciones de los testigos. Esto comprende también personas que no son parte del procedimiento arbitral o un tercero implicado en el mismo. El reglamento prevé además reglas especiales para acceder a la prueba y a cualquier otro documento que no esté sujeto a divulgación pública. Por ejemplo, el tribunal arbitral puede decidir por iniciativa propia o a petición de cualquier persona y previa consulta con las partes litigantes si pone a disposición dichos documentos y cómo lo hace. Por ejemplo, puede ser que los ponga a disposición en un sitio específico. A la publicación de los documentos hay excepciones que las discutiremos más adelante. Para explicarles un poco más el contenido del reglamento y cómo y cuándo se hacen pública la información en los documentos, estos dependen de la naturaleza y la fase del proceso. Por ejemplo, en virtud del artículo 2 del reglamento, como les comentaba antes,
Al inicio del procedimiento arbitral y una vez recibida la notificación de arbitraje por el demandado, cada una de las partes litigantes tramitará sin demora una copia de esta información al archivo de información publicada. Y el archivo procederá sin demora a poner a disposición del público la información relativa a los nombres de las partes litigantes, el sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la demanda. Los documentos que deban ponerse a disposición del público, una vez que esté constituido el tribunal, son comunicados por el tribunal arbitral al archivo lo antes posible. Hay también documentos en los que se concede acceso especial. Estos podrán ser enviados por el tribunal arbitral al depositario, que es la Secretaría de la CENUDMI, de acuerdo al artículo 8 del reglamento, en la medida que estén disponibles y, en su caso, en forma expurgada. Según lo establecido en el reglamento, las audiencias para la presentación de pruebas o para alegaciones orales serán públicas como regla general, y dichas audiencias públicas podrán celebrarse, por ejemplo, a través de enlaces de video. Pero también se prevén excepciones a esta norma, por ejemplo, cuando no sea posible por razones de no disponerse, por ejemplo, de la tecnología para realizar estos enlaces o de alguna otra cuestión logística que sea necesario adaptar. Las disposiciones en materia de transparencia que hemos visto están sujetas a excepciones. El propio reglamento establece un artículo específico para las excepciones a la transparencia, en la cual define la información comercial confidencial, la información protegida y también da pautas para proteger aquellas circunstancias en las cuales se puede poner en peligro la integridad del proceso arbitral y también para garantizar la protección de los intereses de seguridad esencial. Por ejemplo, en el reglamento se prevé excluir o redactar información y también se prevé que las audiencias pueden celebrarse en privado si es necesario para proteger la integridad del procedimiento arbitral. Además, se prevén excepciones por razones logísticas. Se contienen disposiciones que establece que nada de lo dispuesto en este reglamento obligará al Estado demandado a poner a disposición del público información cuya divulgación considere contraria a sus intereses de seguridad esenciales. Además, se establece la facultad discrecional del tribunal arbitral y también se establecen disposiciones en donde se establecen reglas claras en caso de conflicto, por ejemplo, entre el reglamento de arbitraje sobre la transparencia y el tratado, en donde pueda lugar a conflictos. En esos casos es el tratado, las disposiciones del tratado que van a prevalecer. Los invito a estudiar el reglamento y poder detectar todas estas situaciones en las cuales ofrecen flexibilidad a las partes y también permiten proteger la información comercial confidencial y la información protegida en el procedimiento arbitral. Cabe señalar que la participación en el procedimiento arbitral se concede generalmente solo a las partes en la controversia, pero debido a la naturaleza de los procedimientos de arbitraje de inversión, el tribunal puede permitir que terceras personas o partes en un tratado de inversión que no sean partes en la controversia presenten alegaciones ante el tribunal arbitral. Para decidir si autoriza a un tercero a presentar alegaciones, el tribunal arbitral debe consultar en primer lugar a las partes litigantes. En segundo lugar, va a considerar varios factores, incluyendo si el tercero tiene un interés significativo en el procedimiento y en qué medida la presentación de una alegación ayudaría al tribunal arbitral a resolver una cuestión de hecho, de derecho implicado en el arbitraje.
al aportar esta tercera parte una perspectiva, un conocimiento especial o una visión diferente de las partes contendientes. El tribunal arbitral deberá además asegurarse de que cualquier presentación de un tercero no va a perturbar, eh, no dificultar en forma innecesaria el procedimiento arbitral y tampoco causar un perjuicio indebido a ninguno de las partes litigantes. Además de ello, el tribunal arbitral va a conceder a las partes contendientes una oportunidad razonable para que éstas presenten sus observaciones sobre cualquier presentación realizada por dicho tercero, además de consultar con éstas la admisión de la presentación de este escrito. El procedimiento prevé la presentación de escritos por partes en el tratado que no sean litigantes. De una forma similar, se regula de una forma similar a la presentación de escritos por partes, por terceras partes. Se reconoce que estas partes del tratado desempeñan un papel importante en la interpretación del tratado. Pero sin embargo, el reglamento advierte sobre la utilización de estas presentaciones como una forma de protección diplomática, por lo que esta disposición establece un delicado equilibrio para impedir que estas presentaciones de las partes en tratado que no sean litigantes sea una forma de proteger en forma diplomática a las partes o al inversores de esas partes. De conformidad con el artículo 1, párrafo 1, el reglamento de transparencia se aplica automáticamente a los arbitrajes entre inversores y estados iniciados de conformidad con el reglamento de arbitraje de la CENUDMI, en virtud de un tratado que prevea la protección de las inversiones o de los inversores, celebrado a partir del 1 de abril del 2014, salvo acuerdo en contrario de las partes en el tratado. Por lo tanto, si el reglamento se aplica de conformidad con las disposiciones de un tratado de inversión, las partes contendientes deben aplicar el reglamento y no pueden derogarlo, salvo que lo autorice el tratado de inversión. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 1, con respecto al arbitraje entre inversionistas y estados iniciados de conformidad con el arbitraje de la CENUDMI, pero en virtud de un tratado celebrado antes del 1 de abril de 2014, el reglamento se aplicará únicamente si las partes contendientes acuerdan su aplicación con respecto a ese arbitraje o las partes del tratado, o en el caso de un tratado multilateral, el Estado demandante y el Estado demandado han acordado después del 1 de abril del 2014 su aplicación. En otras palabras, las partes contendientes en un arbitraje inversor-Estado basados en un tratado pueden acordar utilizar el reglamento aunque no esté previsto en el tratado de inversión en virtud del cual se inicia el arbitraje. En este momento comenzamos la explicación de la segunda etapa de la reforma en transparencia al explicar la Convención de las Naciones Unidas sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado del 2014, también conocida como la Convención de Mauricio sobre la transparencia. La Convención de las Naciones Unidas sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversores y estados basados en tratados, de la que llamaremos la Convención de Mauricio sobre la transparencia, contempla los tratados de inversión existentes con respecto a las obligaciones relacionadas con la transparencia. Los estados y las organizaciones regionales de integración económica que se adhieran a esta convención acuerdan aplicar el reglamento sobre la transparencia en el contexto de los arbitrajes entre inversores y estados basados en tratados que hayan sido celebrados antes del 1 de abril del 2014. Esta es la fecha anterior a la entrada en vigor del reglamento sobre la transparencia, independientemente de que dichos arbitrajes se inicien o no con arreglo al reglamento de arbitraje de CENUDMI.
No obstante, las partes en los tratados de inversión pueden excluir la aplicación del reglamento sobre la transparencia mediante una reserva, como lo veremos a continuación. La convención prevé una aplicación bilateral o multilateral o una oferta unilateral de aplicación. En la aplicación bilateral o multilateral tenemos al demandado, que es una parte que no haya formulado ninguna reserva, y el demandante es de un Estado que es una parte que no haya formulado una reserva. En cambio, en la oferta unilateral de aplicación, el demandado es de una parte que no haya formulado ninguna reserva relacionada con ese arbitraje y el demandante consiente en la aplicación del reglamento. La convención se presenta como un mecanismo eficaz para dar efecto a las normas de transparencia sin necesidad de modificar los 3.000 tratados internacionales existentes celebrados antes del 1 de abril del 2014. Al mismo tiempo, la convención establece flexibilidad a las partes que decidan unirse a la convención al establecerse una serie limitada de reservas. Estas reservas pueden ser declarando no aplicable un determinado tratado de inversión que fue concluido antes del 1 de abril del 2014. En este caso, las partes tienen que identificar su título y el nombre de las partes contratantes en dicho tratado, a los efectos de dar certitud a la aplicación de la convención. También se permite reservar la aplicación bilateral o la oferta unilateral de aplicación en aquellos casos en que no se expresa que no se va a aplicar a los arbitrajes entre inversionistas y estados que se tramitan utilizando un determinado conjunto de reglamentos o procedimientos arbitrales distintos de los reglamentos de arbitraje de la CENUMI y en los que sea parte demandada. También se puede reservar, hacer una reserva estableciendo que la convención no se aplicará a los arbitrajes entre inversionistas y estados en los que sea el estado una parte demandada. Hasta la fecha, la Convención de Mauricio cuenta con 24 firmas. El 2 de julio del 2024, la Unión Europea firmó la convención. La convención tiene 9 partes, que son Australia, Benín, Bolivia, Camerún, Canadá, Gambia, Irak, Mauricio y Suiza. Estos 9 estados se adhirieron a la convención sin formular ninguna reserva. Como se señala en la resolución de la Asamblea General número 70115, el archivo de la información publicada constituye una característica central tanto del Reglamento sobre la Transparencia como de la Convención de Mauricio sobre la Transparencia, al proporcionar una base de datos mundial de expedientes consolidada, transparente y de fácil acceso para todos los arbitrajes entre inversores y estados realizados de conformidad con el Reglamento sobre la Transparencia y la Convención. El archivo pone a disposición toda esta información a disposición del público, que son documentos de arbitraje basados en tratados realizados también en virtud de otras normas de arbitraje con elementos de transparencia similar al reglamento de transparencia de la CENUME. El enlace para acceder al repositorio se traduce en esta diapositiva. Esta base de datos consolidada y global de casos y documentos es fácilmente accesible al público y gratuita. Actualmente el diseño del archivo solo está en inglés. Por el momento los materiales de los casos están disponibles en todos aquellos idiomas en que se enviaron al repositorio sin traducción. El funcionamiento del archivo depende enteramente de contribuciones voluntarias, siendo la Unión Europea el principal donante desde el 2016. También han contribuido la Agencia Alemana de Cooperación y el Fondo de la OPEC para el Desarrollo Internacional. ¿Qué es la información que encuentran aquí? Son expedientes de casos, decisiones, laudos y otra información que puede explicar el resultado de los procedimientos.
Como se muestra en esta diapositiva, en julio del 2024 se han publicado 28 casos que implican a 15 demandados. Como se explicaba al comienzo de esta información, el archivo de la información publicada es administrado por la Secretaría de la CENUNMI. Por un lado, cumple la misión de archivo y también de registro de todos aquellos casos en donde el cual el tribunal o las partes han decidido establecer un régimen similar al reglamento sobre la transparencia. Como pueden ver, aquí todos se presentan, pueden acceder y consultar a casos de la lista de demandados que figura en esta diapositiva. Actualmente se cuenta con 28 casos demandados de 15 partes demandadas. Como muestra el informe sobre la aplicación del Reglamento sobre la Transparencia, que todos los años presenta la Secretaría de la CENUDMI a la Comisión, existe una tendencia hacia una mayor transparencia en la solución de controversias entre inversionistas y estados. En el periodo entre sesiones de la Comisión entre 2023 y 2024, el Reglamento de Transparencia se puede ver que se aplicó a una base de 193 acuerdos internacionales que se han venido concluyendo desde el 1 de abril del 2014. Como pueden ver, la mayoría, hay más de 120 acuerdos que han previsto la aplicación del reglamento por referencia al reglamento de arbitraje de la CENUMI del 2013. Inclusive, algunos de estos que aparecen en verde tienen disposiciones adicionales sobre transparencia para la aplicación de otras normas de arbitraje. Además, algunos acuerdos de inversión que excluyen la aplicación del reglamento de transparencia, dicen no transparencia, no obstante, se han observado algunos elementos de transparencia, como pueden ser permitir la participación de terceros en el arbitraje. Las normas de transparencia fueron el primer esfuerzo exitoso para reformar el sistema de solución de controversias entre inversionistas estados y allanaron el camino para la labor futura sobre la reforma del sistema de controversias inversionistas estados realizados por el Grupo de Trabajo 3 de la CENUMI. En términos de eficiencia, las normas de transparencia ponen en práctica un mecanismo en el cual no es necesario modificar los 3.000 tratados bilaterales de inversión existentes. Además, brindan flexibilidad en la aplicación, ya que los estados, si lo desean, pueden formular reservas. Y las disposiciones de transparencia tampoco se pone en peligro la confidencialidad porque se cuentan con disposiciones que protegen la información confidencial y protegida en el caso que es posible. En cuanto a la legitimidad, la falta de transparencia ha suscitado inquietudes en relación con el sistema. Pero la introducción de normas de transparencia ha provocado que la percepción pública del sistema sea más favorable y además ha permitido que los asuntos de intereses públicos se aborden de forma más abierta y se refuerce la confianza pública en el sistema. En cuanto a la efectividad, la mejora de transparencia resulta atractiva para los inversores y estimula la inversión extranjera directa en los estados, además de promover las buenas prácticas de gobernanza y ser un indicador importante en el progreso democrático. Por otra parte, las normas de transparencia son un medio para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 16, relacionado a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Son una garantía para lograr el objetivo 16 al promover el acceso público a la información. En vista de lo anterior, la Secretaría de la CENUMI está trabajando para mejorar la comprensión de los objetivos de las normas de transparencia y para poner a disposición del repositorio información y documentos sobre procedimientos de arbitraje de manera oportuna de conformidad con el reglamento sobre la transparencia. Por otra parte, el Grupo de Trabajo 3 ha continuado trabajando en la reforma del sistema de solución de controversias desde el 2017. El resultado de esta labor de este grupo ha dejado ya adoptado una serie de elementos de la reforma. Ellos son disposiciones, modelos y directrices para la mediación en diferencias relativas a inversiones internacionales,
códigos de conducta para jueces y árbitros en la solución de diferencias relativas a las inversiones internacionales como uno de estos elementos. Se espera que en el curso del 2024 y en los próximos años se adopten más textos de la CENUDMI en esta área. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y deseo invitarles a visitar el sitio web de la CENUDMI. Nuestro sitio web está disponible en los 6 idiomas de las Naciones Unidas y en él podrán encontrar más información sobre las normas de transparencia, así como otros textos y áreas de trabajo de la CENUDMI. Muchas gracias.